Vamos ahora por la siguiente ponencia, que ya es la última de la jornada, que es de Sergio Cuevas, antiguo alumno y compañero de aquí de la uni. Hizo el máster en la Carlos III de Espacio y está ahora doctorando. Así que no, muchas gracias. A por ello. Bueno, pues voy a empezar, mientras ponemos la presentación, agradeciendo a la organización el haberme invitado. Que puede que sea mi último congreso de FaceCon. Como anécdota, yo soy antiguo alumno de aquí de la universidad y me estoy esperando en el mismo departamento de aeroespacial. La primera edición de FaceCon yo era de la organización y luego me han ido apartando. El año pasado ya ni siquiera me llamaron. Este año ha sido cosa de un segundo plano. Pero en fin, efectivamente yo voy a hablar de, un poco el trabajo que se enmarca dentro de mi tesis doctoral, que realizo aquí en la universidad, como digo, con los profesores Odio Ruchua y Pablo Solano, y que se centran, un poco retomando el trabajo expuesto por los compañeros de SENER, en el problema de rendezvous. El título de la presentación... El título de la presentación refiere directamente a la película de Interestelar, que imagino que casi todos habremos visto aquí, y se centra efectivamente en realizar o diseñar algoritmos novedosos, técnicas nuevas de control, para lograr realizar estas maniobras espaciales, estas transferencias orbitales de rendezvous, de manera óptima. Una breve repaso de las líneas que hay en la presentación. Probablemente no me dé tiempo a verlas todas, así que tampoco le voy a dar demasiada importancia para no crear expectativas que luego no se cumplan. En cualquier caso, cuando uno empieza a trabajar en Rendezvous, al menos como digo, desde 2017, se imagina una cosa como esta escena tan épica, ¿no?, de la película que todos hemos visto. Uno se piensa que su día a día va a ser cosa de salvar el Endeavour, creo que se llamaba, en un problema súper complicado cerca de un planeta remoto. Bueno, la realidad es que esto no es nada así, lamentablemente, y ya veréis que de nuevo las expectativas se quedan un poco bajas. Pero bueno, como decía el profesor Peláez, el reconocimiento o el orgullo que a uno le queda después de trabajar en estos temas es de otro tipo. En cualquier caso, sin prestar demasiada atención, lo podemos dejar ahí para distraer al público. ¿Por qué es importante el problema de rendezvous y por qué es importante, sobre todo, en la época actual? Lo cierto es que estas maniobras son y han sido críticas para todo el desarrollo de la era espacial. Volviendo un poco al programa Apolo, una parte fundamental de todo el programa, de casi una década de trabajo de tantos ingenieros, fue realmente resolver este problema. Y era una condición necesaria para poder llegar a pisar la Luna. ¿Por qué es relevante actualmente? Sí, como digo, tiene una técnica que lleva prácticamente 50 años resuelta. Bueno, la cuestión es que actualmente vivimos casi un renacer de la era espacial en todos los sentidos por el nuevo o el gran número de misiones que se están planteando, que cada vez son más y más complejas. Ya ni siquiera estamos hablando de trabajar en órbita terrestre, sino que prácticamente, y al menos de forma presumible, esta década incluso llegaremos a establecer actividad regular en entornos cislunares alrededor de la Luna. Y estas misiones requieren de nuevas tecnologías, obviamente, entre las cuales destacan un mayor aumento de la autonomía espacial y, sobre todo, de realizar de manera regular y de manera, como digo, automatizada estas actividades de rendezvous, que en general recogen todo lo que tiene que ver con el movimiento relativo. No solo es rendezvous, sino también realizar transferencias orbitales, vuelo en formación, etc. Este es un poco la introducción o el contexto en el que se enmarca, como digo, mi trabajo. Y esto parece que ahora. Como estos son un poco, en resumen, los requisitos que están imponiendo las nuevas misiones y que centran de nuevo a los sistemas CNC, los sistemas de guiado, navegación y control, como una parte fundamental aún más de cualquier sistema espacial. Y lo que voy a tratar de exponer aquí pues son estas técnicas novedosas que estoy desarrollando, como digo, para resolver este problema. Primera parte, ¿qué es el guiado de navegación y control? No sé si los compañeros de SENER, incluso esta mañana alguien lo ha tratado anteriormente, pero sin ser demasiado técnico,
el objetivo es que una vez en órbita, pues efectivamente, o al menos a priori, uno no necesita de ningún motor. Simplemente por las leyes de Newton y el problema de Kepler, se mantiene en órbita de manera constante. Sin embargo, esto cambia cuando uno quiere realizar cualquier transferencia. En ese momento, para poder realizar ese movimiento, primero debemos conocer dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo, sobre todo, llegar hasta ese nuevo punto. Y esto es básicamente el fundamento detrás de las técnicas de guiado, navegación y control que responden a cada una de estas tareas. Esto se implementa pues, a través de la teoría de control, que es una teoría matemática bien formulada, ya con unas centenas de años casi, y sobre todo a través de nuevas tecnologías, al menos en este siglo. Tenemos por un lado los métodos tradicionales de movimiento, que son los que tienen alto empuje, y luego los de bajo empuje o propulsión eléctrica, etcétera, que también se empiezan a cobrar relevancia en todo tipo de misiones. Y en particular en esta presentación pues vamos a tratar de exponer nuevas técnicas aplicadas a ambas dos tecnologías. De manera casi cronológica, yo empecé a trabajar en el problema de tres cuerpos porque, como ya antes se ponía el profesor Peláez, sobre todo porque empieza a cobrar una gran importancia de cara al futuro de la industria espacial, presumiblemente, como digo, esta década. Si pensamos, como yo creo que conocemos todos, en el programa Artemis, que pretende establecer de nuevo una actividad regular en entorno cerca de la Luna. Y allí, pues uno no solo debe contemplar la gravedad generada por la Luna, sino también la influencia que tiene la Tierra sobre ese movimiento natural. Este problema, además, es muy interesante porque, a pesar de que solo contempla un planeta central adicional al de la Tierra, pues uno pierde casi cualquier esperanza de encontrar soluciones en él. Y hay que recurrir a técnicas algo más complejas, también más interesantes y sobre todo más eficientes, pues para moverse en este ámbito. Es, como digo, muy distinto porque, por ejemplo, aparecen puntos de equilibrio en los que la fuerza de la Tierra junto a la gravedad y a la centrífuga, por describir el problema en un sistema no inercial, se cancela. Entonces uno aparece casi visto de unos ejes bien elegidos en constante quietud, vaya, estático. Y además, cerca de estos puntos de equilibrio, aparecen toda una serie de estructuras dinámicas que no son órbitas tradicionales y que, como digo, no están presentes en el problema cercano a la Tierra. Vamos a ver un poco alguna de ellas. La idea es que aparecen órbitas que no son tradicionales, aunque, como digo, esto está descrito en un sistema de referencia concreto, no es como se ve en la realidad, entre comillas. Y sobre todo aparecen estructuras asociadas a estas órbitas que lo que nos permiten es movernos por el espacio sin necesidad de combustible, en teoría. Como, y perdónenme que no sea demasiado técnico, como si de corrientes del mar se tratara. Es un poco la misma idea. Y esto es solo por tener en cuenta un nuevo cuerpo central, la influencia de la gravedad de otro planeta. Bueno, pues en este ambiente es donde desarrollo yo mis técnicas, que son de, como antes, de movimiento relativo, y en los que aparecen ecuaciones que no vamos a entrar y que son mucho más complejas de lo que al menos a priori tenemos aquí cerca de la Tierra. Sin embargo, estas estructuras dinámicas, estas corrientes de mar, estas nuevas órbitas, nos ofrecen posibilidades que no tenemos en el entorno terrestre, que por ejemplo no tiene la Estación Espacial Internacional. Sin entrar en mucho detalle, realmente con un poco de manipulación el problema relativo, es decir, cómo describimos el movimiento de un cuerpo respecto a otro en estos ambientes, tiene muchas analogías con problemas muy, muy sencillos aquí en la Tierra y que todo el mundo estudia en su curso de física, como es el caso, más o menos, de osciladores, de péndulos. Entonces, haciendo estas analogías, uno puede o tiene capacidad para desarrollar de manera casi analítica soluciones que de otra manera pues, no eran posibles. Y es un poco lo que hemos tratado de hacer. Por ejemplo, el problema relativo, a pesar de que en el problema de tres cuerpos no hay solución, es imposible derivarla en términos analíticos, el problema relativo sí que admite una pequeña solución prácticamente geométrica, en forma de este tipo de espirales, que realmente son órbitas que no son cerradas, pero que tienen un cierto patrón de regularidad. Entonces nosotros podemos utilizar estas fórmulas que casi uno puede escribir, que escribe con lápiz y papel, y proponer trayectorias que, por ejemplo, no necesiten de combustible o que ahorren energía, lo que se traduce pues, en misiones más eficientes y sobre todo más baratas, que es a lo que en última instancia le importan pues, a la ESA, a la NASA y a las empresas privadas. Algunos ejemplos, sin entrar tampoco en detalle,
pues aquí podemos ver cómo mediante estas técnicas de lápiz y papel podemos derivar trayectorias que conectan órbitas muy alejadas entre sí. Y comparándolo, sin tampoco entrar en detalle, comparándolo con técnicas tradicionales, obtenemos grandes ahorros, no solo de combustible, sino también de cálculo. Y eso es una cuestión muy importante en la industria espacial. No todos los ordenadores a bordo de los satélites pueden hacer todos los cálculos. Uno ahora con el móvil está acostumbrado, iba a decir, a invertir una matriz, pero eso no tiene sentido. Uno está acostumbrado casi a hacer cualquier cosa con el móvil, pero esto no es posible con los ordenadores que normalmente se embarcan en los satélites que van a Júpiter, etc. Entonces es importante reducir esa carga computacional a la vez de ser, pues eso, eficientes en el ahorro de combustible. De nuevo, uno puede aprovechar las estructuras, estas órbitas que no son del todo cerradas, sino que solo tienen un patrón de regularidad para promover o diseñar trayectorias que aquí en la Tierra son muy comunes, la maniobra de phasing, por ejemplo, pero aprovechando de manera inteligente la propia dinámica del problema, de forma que no haya que utilizar nada de combustible para hacerlas. Y esto es simple con apenas un delta V, un empujoncito de milímetros por segundo. Uno es capaz de reducir en cientos y miles de kilómetros la distancia entre dos satélites. Eso sí, a costa de esperar un tiempo largo. Pero bueno, esto puede ser relevante, sobre todo si a bordo de esas naves espaciales no va ningún humano, que es a los principales a los que nos afecta el tiempo. De nuevo, podemos aprovechar estas corrientes marinas para diseñar trayectorias entre órbitas y a la misma órbita. Y de nuevo, conseguir reducir la distancia entre los dos satélites que deseemos amarrar o que deseemos que vuelen en formación sin ningún tipo de necesidad de combustible. Todo esto son técnicas muy estudiadas y muy desarrolladas, de hecho, por mucha gente española, que fueron pioneros en los 70 del asunto, y que empiezan a cobrar ahora relevancia no solo porque la tecnología empieza a permitirlo, sino porque cada vez hay mayor interés en estas misiones que ya no se desarrollan en entornos no tan simples o sobre todo tan cercanos a la Tierra. Posteriormente nos dimos cuenta que efectivamente pues necesitábamos nuevas técnicas de diseño de trayectorias, de cálculo de trayectorias, que fueran muy sencillas de calcular. Y básicamente lo que tratamos de hacer es mediante polinomios, que todo el mundo trabaja con ellos en nivel de bachillerato, de instituto, proponer nuevas técnicas de optimización que diseñaran estas trayectorias sin apenas coste computacional, como digo. Y todo esto también fue una línea que aún continuamos explorando aquí en la universidad. Y de nuevo, en el orden de milisegundos, efectivamente, pues podemos calcular trayectorias muy complejas utilizando una serie de polinomios un poco especiales, que luego, si quieren, los compañeros de SNE pueden preguntar por ello, que también puede que estar interesados. Lo interesante de utilizar esta serie de técnicas en este problema es que uno, aparte de ser capaz de optimizar una trayectoria, lo interesante también es aprovechar esas estructuras dinámicas, esas corrientes de mar. Y efectivamente, como vemos en nuestras soluciones, al final el empuje empieza a ser muy suavecito y logramos aprovechar esas corrientes de mar para aún, de manera más eficiente, reducir el gasto de combustible de nuestras misiones. Y como digo, esto es entre transferencias de órbitas muy alejadas, del orden de miles de kilómetros. Ponía el vídeo de Interestelar antes porque efectivamente, como decía, uno empieza trabajando en esto pensando que va a acabar pilotando una nave espacial y a lo que se acaba conformando en el día a día es a realizar estos clips de manera muy tonta. Como digo, principalmente pues somos capaces de realizar estas trayectorias de manera muy eficiente. El problema de Rendezvous, además, tiene otras implicaciones por su planteamiento formal, que no solo contemplan el amarre entre dos satélites, sino que uno puede utilizarlo, problema relativo en términos amplios, para otras muchas cosas. Pero, por ejemplo, el problema de station keeping. El problema de station keeping, que yo al menos no tengo ninguna traducción en castellano, implica simplemente el gasto de combustible que uno debe realizar precisamente para mantener la Estación Espacial Internacional en órbita, porque el rozamiento con la atmósfera terrestre obliga finalmente a que la estación acabe acercándose mucho más de la órbita prevista, que baje su altitud. Entonces uno debe impartir regularmente
ciertos impulsos para corregir esas desviaciones. Este problema pues, se produce prácticamente en cualquier ambiente y es importante realizarlo de manera eficiente de nuevo porque implica un gasto de combustible y en última instancia de dinero muy grande a lo largo del tiempo. Pues el problema de rendezvous es muy similar a este problema, en realidad, porque uno puede imaginarse un satélite virtual ideal, en una órbita ideal, y simplemente tratar de engancharse con él. De nuevo, un problema de rendezvous. Y utilizando pues, técnicas de control y aprovechando que existen estas estructuras en el problema de tres cuerpos, pues podemos hacerlo de manera también muy barata. Somos capaces de reducir pues eso, 5 kilómetros de distancia con apenas 3,62 centímetros por segundo, que es nada, un soplidito de nada, como quien dice. En fin, todo esto por el problema de tres cuerpos. Bueno, pues al principio a mí me interesó ese asunto, pero luego con el tiempo pues me he ido acercando cada vez más a la Tierra, ¿no? Uno va siendo cada vez más humilde y se queda en órbita baja. Y empezamos a estudiar el problema kepleriano, que simplemente se traduce en estudiar el problema de rendezvous, el problema relativo, pero en órbita terrestre. El problema en órbita terrestre, bueno, en general en cualquier ambiente, es un problema un poco complejo matemáticamente, en el que no voy a entrar, pero que involucra ecuaciones diferenciales, hay que integrar, hay que derivar, y sobre todo que no siempre está matemáticamente no bien formulado, pero uno nunca no tiene seguridad de que vaya a existir, de hecho, una solución. Esto es, de nuevo, muy caro de resolver. Implica o bien mucho tiempo una tarde con lápiz y papel, casi nunca posible, o un ordenador trabajando a pleno rendimiento durante algunos minutos actualmente. Pero esto no siempre ha sido posible y en general siempre es conveniente hacer las cosas lo más sencillo posible. Bueno, pues tratando de obtener la solución casi analítica o de lápiz y papel del problema de rendezvous en el que se minimice el gasto de combustible, es decir, lograr hacer un rendezvous sin apenas gastar dinero, es en lo que ando trabajando casi estos días. Y casi es un peligro a día de hoy publicar material, bueno, mostrar material sin publicar, que luego viene cierta gente a perseguirte, pero imagino que estamos aquí todos en confianza, que a nadie me saltará el copyright, como quien dice, en unos días. En fin, utilizando las mismas técnicas, pues uno puede proponer optimización de trayectorias de rendezvous en entorno terrestre, que son las conocidas como multirevolución, en la que hay que realizar pues, una especie de espirales, de nuevo con los mismos algoritmos que ya planteamos el problema de tres cuerpos. Y esto no es tan interesante porque al final siguen siendo las mismas técnicas como plantear el otro caso. Si teníamos por un lado la propulsión eléctrica, pues podemos tratar de realizar lo mismo, y de hecho es lo más habitual, con motores convencionales, entre comillas, los de alto empuje, que se llaman. Y en este problema es muy interesante porque uno trabaja directamente a impulsos, literalmente. Uno apaga y enciende, como nos mostraban antes los compañeros de SENES. Bueno, pues lo que hemos tratado de encontrar son algoritmos matemáticos, numéricos, muy sencillitos, que permitan resolver ese problema tan complejo, pues de nuevo con lápiz y papel. Y nos hemos centrado en un método que no es relativamente nuevo, aparece en los años 70, pero que sí que permite hacer esto de manera iterativa. Uno cuando resuelve una ecuación, pues o acude a un solver, o acude a la fórmula que existe en el libro, o lo hace iterativamente. Primero prueba una solución, ve si le funciona o no, lo corrige y vuelve a intentarlo. Pues esto lo puede hacer un ordenador muy fácilmente, a un coste prácticamente nulo, porque es simplemente sumar y restar casi. Y mediante estas técnicas, pues efectivamente podemos transformar el problema de ser tan complejo en una iteración que en apenas milisegundos cualquier ordenador puede resolver. Y esta es la traducción literal. Uno empieza con un problema diferencial, integral, y acaba con una iteración que todos hoy podríamos resolver con lápiz y papel. Esto además está fundamentado en la teoría que efectivamente permitió la llegada de la humanidad a la Luna, que es la conocida como primer vector, que vendría a ser algo así como el vector de ignición, que lo que nos determina es cuándo dar esos impulsos de los que hablaba antes. En fin, toda una serie de circunstancias técnicas en las que no merece entrar hoy. Algunos casos de estudio, como antes nos mostraban los compañeros de SENEC. Bueno, pues efectivamente lo que somos capaces es de realizar de nuevo estas aproximaciones a las órbitas de interés
con un empuje, con un gasto de combustible nulo, muy bajo. Y de nuevo, y más importante, sin ningún coste computacional. No hay que estar minutos, ahora hay que estar esperando simplemente pues, casi microsegundos. Realmente el verdadero delay es lo que tarda en aparecer la pantalla más que en lo que se resuelve el problema en sí. Algunos casos un poco más excéntricos, en los que vemos pues, que efectivamente somos capaces de calcular estas trayectorias para problemas relativamente más complejos. Este, por ejemplo, es una misión real que ocurrió alrededor de 2017, PRISMA, de la Agencia Espacial Alemana, y que nosotros hemos logrado reproducir de nuevo pues eso, de manera mucho más eficiente. Además, estas técnicas, si uno no quiere acabar en la solución final, puede utilizarlas para llegar a una solución muy aproximada, pero de nuevo calculada con lápiz y papel, y posteriormente pasarles un filtro y obtener las técnicas o la solución óptima, que también es una cosa muy interesante porque uno no siempre tiene el tiempo para resolver el problema de forma exacta. A veces es sencillo o simplemente basta con una aproximación. Y cerrando casi el círculo, pues cogimos estas técnicas desarrolladas estos últimos meses y lo volvimos a llevar al problema complejo, al problema de tres cuerpos. Y allí, mediante combinación con otros algoritmos también de control, como el caso del MPC, pues hemos logrado reproducir los mismos resultados que tuvimos inicialmente, pero ahora de manera impulsiva, cerrando, como digo, un poco el círculo en cuanto a qué técnicas somos capaces de utilizar y en qué ambientes. Brevemente, conclusiones, que no sé cómo iré de tiempo. Realmente no creo que merezca la pena ninguna conclusión técnica, sino que me gustaría aprovechar que quizá esta sea mi último SpaceCon pues para animar a la gente a seguir viendo a este tipo de iniciativas y de nuevo agradecer a la organización que lo haga, porque al final pues la universidad, los estudios, las clases están efectivamente muy bien, pero uno casi aprende más en otros ambientes. Y acudir a este tipo de iniciativas y aprovechar el momento en el que vivimos, que es de esplendor de la industria espacial, pues es una oportunidad fantástica que yo os animo a todos a tomar. Retomando un poco la línea del profesor Peláez, yo creo que efectivamente la jornada de investigadores es necesaria porque es vital para el avance de la industria. No siempre todo es cuestión de ganar dinero, o al menos no inicialmente, y conviene explotar pues, casi lo que nos hace al menos a todos estar aquí, que es un poco curiosidad, ¿no? Todo el mundo entra al espacio no por deseo de enfrentarse a problemas muy complejos, que a veces no es tan fructuoso, sino por curiosidad de avanzar y de ver pues, mundos nuevos. En fin, un poco todo, a pesar de que la presentación haya sido corta, espero que os haya gustado y joder, estoy dispuesto a resolver, por supuesto, cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna duda? En primer lugar, felicitarles por la presentación. Quería preguntarte si habéis utilizado esas técnicas para intentar probar, por ejemplo, cómo ir de una curva de ensayo a otra curva de ensayo cuando las dos están alrededor del mismo. Ese sería el principal foco. Ahora estoy tratando de avanzar o de transformar el problema relativo y de generalizarlo para realizar esas transferencias entre distintos puntos de equilibrio. Pero sí, ese fue el objetivo inicial y a lo que nos hemos dedicado principalmente. Sí. Bueno, sin meterme tampoco en el mundo técnico, porque sinceramente tampoco nada la cabeza como para entender todo de radio, pero por lo que veo, una virtud de todo lo que estás proponiendo es el bajo tiempo de computación, conseguir unos resultados aceptables. Y mi pregunta iba, pues si habéis estudiado el hecho de
estas técnicas permiten, por ejemplo, aumentar la precisión que tienen en resultados a costa de aumentar el tiempo computacional. Es decir, por ejemplo, añadiendo solo los polinomios, pues más grandes, más y se sí, en principio, conforme pues, efectivamente uno avanza en el problema, se obtienen los resultados que numéricamente obtendría con un método tradicional. De hecho, lo que hemos visto o lo que estoy tratando de ver y estamos tratando de ver es que efectivamente hay una semejanza que realmente están muy cerca, son primos hermanos de esos algoritmos que se utilizan actualmente. Por ejemplo, entrando un poco al detalle, este algoritmo para hacer transferencias de bajo empuje presumiblemente va a ser pseudoespectral, que es un poco el estado del arte que hay ahora en términos de ciencia. ¿Qué tipo de motor o dónde la aplicación Hemos hecho estudios detallados, por ejemplo, para James Webb, que efectivamente trabaja o se enmarca en el ambiente de tres cuerpos. También para el Lunar Gateway, que es a día de hoy de lo que todo el mundo habla, que es esta estación espacial que va a residir cerca de la Luna. Y luego, dentro de ambiente terrestre, pongamos, todo tipo de rendezvous, como digo, desde las misiones estas de la Agencia Espacial Alemana, al resupply, al reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional. Realmente no... Principalmente, o el principal problema que vemos ahora, sobre todo en términos de bajo empuje, es que avance esa tecnología y que permita realmente ser práctica. Pero a priori no habría ningún inconveniente en utilizar estas técnicas. O sea, no están restringidas a ninguna aplicación en concreto. Un poco el objetivo que tenía yo era efectivamente presentar casi soluciones, como digo, analíticas al problema general y que luego, pues si se pueden particularizar o deben particularizarse, pues que se hagan. Pero a priori no hay ninguna restricción. Gracias. Muchas gracias. Vale, pues esto ha sido un poco todo por hoy. Yo creo que ha sido una jornada larga pero muy gratificante, llena de muchos conocimientos, muchas experiencias. Así que nada, quería recordaros que mañana tenemos la sesión de networking a partir de las 8 en el Botánico. Si quieren ir, lo suyo sería que nos mandáis un correo o un Telegram si estáis en la asociación o lo que sea. Instagram. Sí, bueno, pues eso. Consiste básicamente en ir a beber cervezas, tomar algo con gente del sector. Así, sesión de networking organizada por el SGAC en colaboración con Cosmos. Así que nada, muchísimas gracias a todos por atender hoy y nos vemos mañana a las 10 menos cuarto. A las 10.